Listo. Buenas noches, maestras y maestros. Bienvenidos a nuestro espacio de Palabreando con Nacieba, un espacio para conversar, para reivindicar la palabra. Les cuento, es muy especial porque es el último Palabreando del 2024. Volverá Palabreando en el mes de febrero y traerá para la asociación, para los maestros y para las personas que son asiduos participantes de este espacio, pues otras temáticas. Dale, Alfredo. Buenas noches para todos. Bueno, nuestra expositora de hoy invitada es Ana Erazo. Ana Erazo es egresada de la Universidad del Valle en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos y es magíster en Estudios Urbanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador. Fue concejal de Cali en el periodo 2020-2023 en la alcaldía de Iván Ospina y actualmente en el periodo 2024-2027 es de nuevo concejal por el Pacto Histórico. Es una persona que conoce muy bien las problemáticas de nuestra ciudad. Yo diría que es de las que más conoce nuestra problemática, con una característica especial. Ha sido muy crítica desde su curul, ha denunciado cualquier cantidad de irregularidades que se han presentado en el gobierno de Iván Ospina y ahora con este actual alcalde que tenemos. Entonces yo creo que es la persona ideal para que dirija esta conversación en la noche de hoy y los dejo entonces en compañía de Ana Erazo. Ana Erazo, bienvenida y le doy la palabra. Hola, hola, muy buenas noches. Espero que esté muy bien. Quise prender mi cámara porque pues así obviamente pues nos podemos ver mejor, aunque la mayoría de ustedes tienen su camarita apagada. La idea es que entonces, bueno, primero obviamente agradecer de nuevo a Alfredo, a Shirley por esta invitación para poderles contar un poco cómo siguen los debates, cómo van las discusiones, qué va a pasar ahora que pues efectivamente ya somos área metropolitana, así sea con 2 municipios más, pero somos área metropolitana y cuáles van a ser ahorita los retos de poder consolidar esa área metropolitana y también en qué va el ejercicio del empréstito de nuestra ciudad, que es un tema que nos compete porque como lo hemos planteado, pues es un empréstito bastante alto y que podría dejar a nuestra ciudad en un estado de crisis a futuro si no cumplen con lo que se está prometiendo. Entonces, de entrada, entonces agradecer y darles muchas gracias por este espacio. Quisiera proponerles, porque no, pues la verdad no tenemos diapositivas y ese tipo de cosas, quisiera proponerles que yo pueda hacer una intervención de todos los temas, porque se entrelaza mucho y al final, pues ustedes nos puedan hacer las preguntas, porque si lo hacemos por tema, pues nos conocemos un poco y yo sé que nos podríamos quedar en un solo tema y la idea es que podamos tener este tiempo para poder conversar de todo lo que ustedes pues puedan tener de dudas y demás. Entonces voy a empezar. El pasado domingo pues tuvimos unas elecciones atípicas. De hecho, creo que en la historia tengo yo por lo menos que ya pues que llevo pues como militando en estos procesos y siendo parte de esta ciudad, nunca había vivido una consulta popular que tuviera que ver con los temas de ciudad. Y entonces era un tema nuevo, relativamente nuevo, que tiene que ver con el área metropolitana. Y digamos que por supuesto nos consultan de esa manera porque la ley plantea que para consolidar el área metropolitana, pues tiene que hacerse dentro de una consulta popular en la que los municipios, pues se les pregunta si desean ser área metropolitana para poder conformar esa área metropolitana. ¿Qué significa el área metropolitana? Pues empecemos por ahí. Pues las ciudades de América Latina que han venido teniendo como unos procesos de urbanización en donde la mayoría de las ciudadanías que otrora estaban en el campo pues se han venido viniendo hacia las ciudades y bueno, todo este proceso de urbanización y algunas ciudades incluso de sobrepoblación pues ha hecho que las ciudades empiecen a conurbarse.
¿Qué significa conurbar? Pues que las ciudades que están relativamente cercas, pues se utilice el suelo, ese suelo de expansión que otrora los dividía y se Ana, tienes eco, ¿Qué? ¿Qué? tienes eco. Que se te escucha con eco. No, pues yo la escucho bien. Ah, bueno, yo creo que al que se le escucha con eco es a Enrique. ¿Sí? ¿Los demás me escuchan bien? Sí, ya. Sí, se te escucha muy bien. Yo lo escucho Ah, bien. bueno, listo. Entonces, ese suelo que otrora los dividía, que se llamaban en su momento y se siguen llamando como lotes de engorde, pues la ciudad se ha ido expandiendo tanto en los procesos de urbanización que se han ido juntando, ¿sí? Y en varias ciudades de América Latina ha pasado también que, por supuesto, las ciudades centrales se vuelven tan costosas para vivir en términos, pues, del acceso al suelo, que han preferido tener suelos en municipios que son más pequeños, crear vivienda. Entonces, todos esos procesos que si, por ejemplo, ustedes hacen un ejercicio y dicen, no, es que voy a ir a Jumbo, pues uno a Jumbo, si, pues lo más lejos que puede llegar a Jumbo en términos de tiempo son 50 minutos estando desde el sur, que es la otra parte. Pero incluso hacia Jamundí, pues uno estando desde el centro puede durar 30 minutos en llegar a Jamundí. Obviamente estoy haciendo un símil de si no existiera los trancones y demás, ¿cierto? Asimismo con Candelaria y demás. Entonces, Cali es una ciudad que no tuvo buena planificación desde sus inicios y la gente que llegó a urbanizarla, pues llegó como a los sectores se dio en las zonas de expansión, en el caso pues del oriente, las personas se fueron hacia el oriente, los que iban para la montaña pues se organizaron en las montañas, pero llegó un punto en el que ya no había acceso a tierra. Como las ciudades estuvieron sin planificar, las viviendas que se fueron creando fueron viviendas de un piso, de 2 pisos, de 3 pisos, es decir, no tuvo una planeación como quizás sí lo tuvo Europa en su momento, que si alguien ha tenido la posibilidad de ir a otros países como Europa, Estados Unidos y demás, la planificación es en altura, lo que llaman densidad. Cali no, Cali se expandió. Y en esa expansión tocó municipios como Jumbo, tocó municipios como Candelaria y tocó municipios como Jamundí, ¿cierto? Entonces, el sector inmobiliario, al no encontrar terrenos o tierra económica hacia el centro de la ciudad, o incluso ni siquiera económica, sino que no había tierra, pues empezó como a buscar esos otros terrenos para ir construyendo vivienda, y pues las personas empezaron a comprar vivienda en esos lugares. Entonces, no es lo mismo comprar una vivienda en el centro, que obviamente las centralidades significan un valor mucho más alto de la tierra por metro cuadrado, a las tierras que uno podría comprar a las afueras de la ciudad, que son mucho más económicas. Es decir, en este caso, Cali ni creció en altura, ni las afueras de la ciudad, como si pasa en Estados Unidos, se convirtieron en lo que ellos llaman los suburbios, pero no los suburbios de la pobreza de los sectores vulnerables, sino de suburbios de grandes chalets y de grandes casas, finca, como pasa en Estados Unidos y en Europa. Entonces, al expander al expandir toda esa tierra hacia esos otros municipios, pues nos fuimos juntando. Entonces, muchas personas fueron comprando sus casas allá, pero siguen trabajando en Cali, que es la tierra central, ¿cierto? Que es la ciudad central, en donde está el sector financiero y, bueno, los lugares de trabajo. Antes estaban las fábricas, ya no están las fábricas porque el modelo capitalista nos ha llevado a cambiar de vocación. Entonces, Cali, a partir de la década de los 90, cambia de vocación y empieza a ser una ciudad más del modelo de servicios. ¿Qué significa esto? Pues el turismo, los malls y demás sitios que permiten a otras personas venir a adquirir un servicio como los restaurantes y demás. Entonces, en esa conurbación, muchas personas que viven en esos otros espacios, pues que trabajan aquí, no cuentan con unas condiciones para, por ejemplo, el acceso al transporte. En términos del acceso al transporte, les toca coger varios transportes o incluso son transportes que son más costosos y eso pues obviamente ha generado muchas dificultades.
Otro elemento que también es supremamente grave es que no hubo un espacio de poder anchar, por ejemplo, las vías para que los carros que ya iban a empezar a llegar allá, pues tuviesen unas avenidas grandes. Entonces, por ejemplo, quienes viven en Candelaria saben que les toca salir por la entrada Juanchito, que eso es supremamente apretado. Sí, incluso pues ahorita ya se hizo el puente 10 años después para poder tener una mejor movilidad. Entonces, todas esas condiciones nos han llevado a que pues las ciudades en esas realidades pues obviamente empiezan a conformar las áreas metropolitanas, es decir, la ciudad conectadas con lo que llaman la coronilla urbana, ¿cierto? Los municipios más cercanos que se tienen dentro de la ciudad. Perdón, alrededor de la ciudad. Y ya existen esos hechos metropolitanos. Entonces, en el urbanismo se crean esas áreas metropolitanas que permitirían un mejor acceso a la movilidad, mejores condiciones laborales, mejores condiciones ambientales y un ordenamiento territorial porque ya somos, pues obviamente, unas ciudades que pues tienen que ordenar el territorio, porque si no todos los sectores inmobiliarios van a llegar a construir en donde quieran y eso pues no se permite. O por ejemplo, que tengan un acceso a movilidad y Cali tenga la intención de hacer una avenida supremamente grande, pero llegaría solamente hasta donde llega Jamundí, porque pues no tendría la posibilidad de los recursos y demás para poder hacer una avenida como la Cañas Gorda hasta abajo. Entonces, esas realidades urbanas se dan y en ese sentido el área metropolitana es importante, es decir, ya existen, ¿cómo se dice?, realidades en otras ciudades de Colombia y del mundo que dice sí, podemos ser un área metropolitana que nos permita organizar mejor el territorio. ¿Qué fue lo que pasó con esta área metropolitana? Que si bien eso se viene pensando desde el primer periodo de Jorge Iván Ospina, pues fueron debates que nunca se fueron aterrizando porque se pensaron única y exclusivamente desde las oficinas. O sea, esta historia de la área metropolitana no es de ahora, esto se viene pensando desde el primer gobierno de Jorge Iván. Luego llegó el gobierno de Rodrigo Guerrero y ahí empezaron a pensar, ni siquiera, soltaron el debate del área metropolitana y se empezaron a meter en el debate de Cali, Distrito Especial, y se aprobó a nivel nacional, pero aquí nunca lo aterrizaron y ahorita les dio por volver a meter el embeleco del área metropolitana, que insisto, es necesario dentro de esos hechos metropolitanos. Entonces la situación fue que se dio todo este tema de la COP16, se dio todo el tema pues del gobierno. Se le fue el sonido, se le cayó el sonido a la presentadora, se fue. Sí, Ana quedó sin conexión. Yo creo que ya vuelve y se conecta porque perdió ahí la conexión un poquito. Entonces, esperémosla un momento. Y bueno, nada, creo que vamos ahí como en la conversa, en la idea de poder escucharla para hacerle las debidas preguntas. Yo creo que si también nos queda algo en el tintero, la propuesta es poder establecer una conversa con ella también en otro espacio. Ana, te escuchamos. Micrófono, Ana, micrófono. Ya, Dale. entonces esas realidades nos tienen que llevar, sí, a configurar el área urbana, pero la situación que pasó en este año fue que cuando llega el alcalde, pues no hace la tarea de poder gestionar la participación ciudadana para que la gente conozca qué es el área urbana. ¿Cuál es el problema de todos los gobiernos? Que los gobiernos llegan, toman unas decisiones y las toman solos, ¿sí? Las toman con sus equipos de secretarios y demás, pero no le dicen a la gente qué es lo que están haciendo. Sumado a esto se metió la COP16 y un montón de cosas que al final, cuando se acaba la COP16, es que dicen, ¿verdad que tenemos una consulta? Esa consulta se radicó la propuesta de consulta desde el gobierno pasado de Jorge Iván. Es decir, el anterior director de planeación fue el que hizo esa solicitud y ya se materializa en este periodo. Pero la gente no sabía. Y entonces, claro, también hay una situación que tiene que ver con las áreas metropolitanas y es el tema de las autonomías, sobre todo en el tema de los recursos.
y Dilian Francisca no quería perder esa autonomía de los recursos, promovió dentro de sus intereses políticos el no. Entonces, creo que hubo muchos comentarios que incluso fueron mentira, ¿cierto? Y que pues no logró consolidar un ejercicio real. Ahora, creo que dentro de esto, pues nosotros también un poco como sectores alternativos, pues no hicimos un buen ejercicio, ¿cierto? Todos literal, en un momento en el que no hubo participación por parte de ellos, pero tampoco hubo un interés nuestro de poder hacer el ejercicio. Entonces, en medio de todo ese proceso, se dan los resultados que ustedes vieron, más del 83% de abstención, y pues solamente de siete municipios, pues Jumbo dice que no quiere perder tampoco su independencia. Los otros municipios también promueven el no, porque pues es la propuesta que planteó en su momento Dilian Francisca, y casi que un hecho que era urbano y de las realidades urbanas se convirtió en un hecho político. ¿Por qué? Porque entonces el señor Alejandro Eder también se dedicó a hacer campaña, porque el señor vive en campaña, el señor no se da cuenta que ya es alcalde y que tiene que dar debates y aterrizar la política, sino que él vive en campaña porque él tiene un objetivo nacional y es ser presidente de ese país, entonces él lo quiere hacer muy bien aquí, pero pues no ha dejado de estar en campaña y él cogió ese caballito de batalla para estar en campaña, sumado a que por supuesto, pues también hay que decirlo, le ha ido posterior al tema de la COP16 y hoy tiene una legitimidad y una aprobación del 58% que le permite tomar decisiones. Entonces, él está en ese ejercicio también aprovechando lo político. Entonces, creo que lo que pasa con el área metropolitana es que definitivamente se politizó, no tuvo pueblo, no tuvo participación y al final pues tenemos este nefasto resultado. Aunque ellos lo quieran vender como un gran avance, esto no es ningún gran avance. Como urbanista, decir que yo me voy a conurbar única y exclusivamente hacia el sur con Jamundí y de Jamundí con Puerto Tejada, eso no es ningún avance. Eso no tiene ningún avance. ¿Qué le permite a Cali entonces? Seguir poniendo el debate, que creo que ahí es donde nosotros tendríamos una posibilidad y una oportunidad de decirle al alcalde, bueno, listo, ya esto fue un fracaso, la consulta fue un fracaso, pongan a jugar a la ciudadanía en el debate, generen los espacios de debate, y sobre los espacios de debate y discusión, pues vamos a hacer el ejercicio de consolidar el resto del área metropolitana. Yo les digo algo, con los municipios con los que más tenemos el tema de la conexión, en este caso de la vivienda, pues solamente quedó Jamundí. No está Candelaria, no está Palmira, que además lo de Palmira era súper importante porque Palmira tiene el aeropuerto nuestro. Entonces, pues obviamente ahí pues perdemos una posibilidad, por ejemplo, de reducir los temas de transporte y demás. Y bueno, no conecta directamente en nuestro caso por nuestra condición geográfica con nuestro río Cauca, que en los temas ambientales era importante poder dar un debate en torno al río Cauca, las contaminaciones que se vienen haciendo hacia el río Cauca y cómo se puede proteger desde los diversos municipios el cuidado ambiental con recursos y demás. Y cierro con esto, para mí es una gran preocupación que en este momento pues uno ve al alcalde pensándose en el área metropolitana, y entonces usted lo ve en redes sociales hablando del área metropolitana, y el área metropolitana también incluso como un tema que desvía el debate del empréstito, que es lo que vamos a hablar ahora. Y pues entonces ahorita no ha podido resolver los problemas de Cali y se va a ir a resolver los problemas del área metropolitana. Dentro de esos problemas también está, pues, obviamente todo el tema de seguridad, pues, porque ustedes saben que Jamundí y Cali, y pues, conectan con todo ese corredor de narcotráfico y también de grupos al margen de la ley que, pues, utilizan estos espacios para poder hacer su tránsito desde el sur de Colombia y en conexión con Buenaventura. Entonces, ahí hay pues una gran falencia. Yo ahorita pues un poco evaluando, sí creo que hubo grandes falencias del lado, tanto del alcalde por haberlo politizado con la señora Dilian Francisca, como de nosotros de no haber tenido como la posibilidad de apretar al alcalde para que se generaran los espacios de participación. Y bueno, ahorita lo que hay que hacer es aprovechar que ya es área metropolitana con 2 municipios para ver cómo se pueden generar los espacios para conectar con los demás municipios que, si bien ya hoy no están,
porque dijeron no en la consulta, sí se pueden a futuro conectar con esta área metropolitana. Hasta ahí el tema del área metropolitana. Voy a leer como algunas preguntas que ustedes tienen por aquí, como para, bueno, no sé si de pronto para ir cerrando este tema, pero sí como para irlas aterrizando mientras abrimos el espacio de debate. Dice, es cierto que Dagua hace parte de esa... Dagua se le consultó, pero Dagua dijo que no. Entonces, Dagua no va a estar dentro del área metropolitana. ¿Y qué papel juega el acceso a los recursos naturales? Era muy importante porque, pues lo que les decía ahora, Cali tiene, o más bien estos municipios teníamos una conexión directa con nuestro río, que hoy está en una discusión bien importante porque el tema del cambio climático y el poco acceso al agua, pues nos está generando como unas condiciones en las que la gente sigue y sigue contaminando, sigue generando residuos sólidos que hoy están llegando directamente a nuestro río y que no nos ha permitido como articular recursos para poder cuidar el río, que es lo más importante en este momento, no solamente de las basuras, sino también de las construcciones y demás que hay alrededor del río. Dice, ¿cómo se puede comparar una ciudad como todo y su desarrollismo con un municipio como Candelaria o Jamundí? Ahí es donde hay una de las preocupaciones que se tienen, que tienen que ver con que, pues obviamente la gente considera que estos municipios grandes como Cali, pues pueden casi que atrapar o chuparse a esos otros municipios. Hay que entender la vocación de los municipios y en este caso las características que se resaltan dentro de esos municipios es que tienen suelo para hacer vivienda, ¿sí? El suelo que ya nosotros no tenemos lo tienen ellos. Y en ese sentido no va a pasar, eso no es real, no va a pasar que uno pues se subsuma en el otro municipio ni que se quede con la plata del otro municipio porque cada quien sigue teniendo una independencia en términos de presupuesto. Y a la hora de hacer un proyecto, pues al municipio que más le beneficie, pues tiene que poner un porcentaje mucho mayor que al otro. Pero ¿en qué sí le beneficia a la ciudadanía? Que si usted vive en Jamundí o vive en Candelaria, pues no va a tener que pagar un transporte más alto. Como por ejemplo lo que pasa ahora con el mío, que se supone va a llegar a Jamundí. Y bueno, hay más que afectación a ellos, les da un beneficio, pero sí nos puede generar una afectación a nosotros como Cali, porque pues ustedes saben que el mío pues no tiene condición. Entonces es muy curioso que se diga pues que el mío va a ayudar a resolverle los problemas a Jamundí y a Candelaria cuando no están resueltos los de acá. ¿Cuál sería el escenario ideal? Que se hubieran resuelto los problemas primero acá para poder conectar con los problemas de los otros municipios. Pero pues no se dio así y creo que sí hay que estar muy atentos y muy alerta a ese tipo de decisiones porque eso pudiera generar mayores problemas que soluciones a las problemáticas de movilidad. ¿Cuál es el costo del sostenimiento de la burocracia? Esa burocracia no se genera, solamente existe una junta que es una junta de delegados por parte de las administraciones que, insisto, pues se da en torno a los porcentajes de garantías que tienen las administraciones. Entonces, eso en cuanto al área metropolitana y la voy a dejar hasta ahí para poder abrir un espacio ahorita que podamos como terminar el tema del empréstito. Ahora, también les contaba en la última reunión que tuvimos que estamos en una discusión sobre el tema del empréstito, que ha sido un debate supremamente álgido. El empréstito es por 3,5 billones de pesos y tiene 32 proyectos que son los que van a ser aterrizados en la ciudad. ¿Cuál es el problema? Que un poco lo que hemos visto con las deudas que tenemos, en este momento nosotros ya tenemos una deuda por 1,2 billones, es decir, que si se aprueba este proyecto, la deuda estaría llegando en capital a 5 billones de pesos, sumado con todo el tema de los reperfilamientos y demás, pudiera llegar a los años que ellos lo están planteando a 10 billones de pesos. Y recuerden que las deudas se pagan per cápita, es decir, por personas
que habitan en la ciudad. Entonces, esos 10 billones de pesos en la temporalidad que ellos tienen, pues es el valor que cada uno de nosotros y nosotras, que somos los que tenemos capacidad de pago, pues lo tenemos que pagar. ¿Qué dice la ley? Que los empréstitos se tienen que pagar con los ingresos corrientes de libre destinación, que son básicamente los impuestos, el impuesto predial, el ICA y demás. Entonces, ha tenido Cali históricamente, o por lo menos los últimos años, es que ha perdido su base gravable. ¿Qué significa eso? Que solamente el 70% de las familias que tienen que pagar impuesto predial pagan. Es decir, hay un 30% de gente que no paga, y esa gente nunca ha pagado y no va a pagar si no existe un plan real para que esas personas paguen. Y hoy tenemos un déficit de el impuesto predial por 5 billones de pesos. Es decir, que si nosotros somos juiciosos en poder recuperar esa base gravable, ni siquiera tendríamos que solicitar el empréstito, sino que con eso podríamos pagar. A futuro, ¿qué puede pasar si no se recupera una base gravable? Que vamos a seguir sosteniendo la misma base gravable, pero con una deuda. Es decir, que usted tiene una deuda con el mismo ingreso que ha tenido siempre, y que como la vida va subiendo de valor, pues obviamente tú no vas a tener que pagar. Y aquí voy a poner un ejemplo. Usted compra una casa, ¿cierto? Incluso con empresas, también con créditos, porque en últimas eso es un endeudamiento. Usted compra una casa y resulta que usted tiene un ingreso de 1 millón de pesos. Entonces usted compra su casa y tiene su ingreso porque pues es la única persona que trabaja, pero se endeudó para comprar una moto, un carro, perdón, para la familia, y ese carro usted tiene que pagar 500.000 pesos mensuales. Entonces usted lo que va a tener libre para poder gastar en servicios, en la familia, en la educación, en el mercado, pues son 500.000 pesos. Pues si usted no tiene un ingreso adicional, pues obviamente usted no va a tener cómo pagar esas otras cosas, usted va a empezar a muchar. Entonces dice, no, como tengo que pagar el carro, no voy a poder pagar este mes la energía. Entonces, como no tengo para este mes, entonces voy a tener que dejar de mercar, voy a tener que dejar de pagar la universidad. Entonces, eso es lo que le podría pasar a Cali. Si nosotros tenemos una deuda más alta que la base gravable, y la base gravable se sostiene, pues nosotros no vamos a tener cómo pagar una deuda que crece, porque en última los bancos te prestan sobre unos intereses, ¿cierto? Entonces, el problema con Cali en ese tipo de endeudamiento, que era un poco lo que le decíamos hoy a Hacienda, es que si a usted le puede decir el banco que porque usted se gane 1 millón de pesos, el banco le puede prestar 1 millón de pesos, pero usted tiene que ser responsable y en 1 millón de pesos porque sabe que usted le ingresa ese 1 millón de pesos, pero que tiene que pagar el arriendo, que tiene que pagar otras cosas que no es el cupo total de la deuda, y eso es un poco lo que quieren hacer con Cali. Hoy Cali sí tiene capacidad de endeudamiento, lo que no sabemos es si a futuro tenga capacidad de pago de la deuda. Entonces, eso lo que representa es que pues podemos caer en algo que se llama la ley de quiebras, ¿cierto? Ley 550, en donde se embargan los recursos, y lo más afectado es la inversión social, es decir, los recursos que van para educación, los recursos que van para la salud, que son los ingresos directos del gobierno nacional, que además hoy también, si lo vemos desde ese lugar, pues el gobierno nacional también está tan endeudado que hoy ha tenido que decir, no tenemos plata para inversión social, sino que tenemos plata para los modelos de desarrollo. Ay, espérenme un momentico. Ay. Es que mi gato me estaba comiendo la natilla de mañana, entonces me tocó taparla. Listo. Entonces un poco como la situación, nosotros lo que le hemos dicho al alcalde es que entendemos que la ciudad tiene un atraso de varios años. Este atraso pues ha hecho que cada alcalde que llega pensando en unos proyectos. A ver, y aquí yo creo que hay que dar un debate incluso más profundo, porque la mayoría de los alcaldes no tienen una visión de ciudad más allá que hacer obras. Entonces, desde que llegó Jorge Iván, no, hacemos las 21 mega obras. Luego llegó Armitage y dijo, no, vamos a hacer un empréstito para poder arreglar los colegios.
y para poder hacer mi ciudad, mi escuela, creo que se llamaba. Y luego llegó otra vez Jorge Iván y dijo, no, es que necesitamos una plata para hacer el parque de allá de Pance. Entonces, cada alcalde que llega pide un empréstito para determinados proyectos y esos proyectos no terminan pagándose, no terminan, perdón, no se terminan. Esos proyectos nunca se terminan. Entonces, hoy tenemos unos proyectos que nunca se terminaron, adicionalmente a unos proyectos que quiere llegar a ser el alcalde, porque para los alcaldes se ha convertido de creer que cuando llegan a la política, entonces ellos se tienen que ir diciendo, este puente lo hice yo. Entonces, esa es como la visión de ciudad que tienen los alcaldes, y más este alcalde que ahorita se cree salvador de todos los exalcaldes que lo hicieron mal, y quiere coger toda esa plata para terminar todas las obras. Es decir, la ciudad, si ellos arrancan con todas esas obras, con ese valor de ese empréstito, la ciudad, primeros, en los 3 años que nos siguen, va a estar destruida por toda parte, porque todo el círculo, el círculo sobre todo desde el norte, en Chipichape, hasta las obras que terminarían en el sur de la ciudad, estaría construyéndose. Ellos hablan de poder hacer la malla vial en 1000 kilómetros, hablan de poder hacer las obras de los 21 megahoras que no se terminaron, como la avenida Circunvalar, como el puente Chipichape, como un nuevo bulevar en el oriente que se llama el Boulevard Figueroa, terminar de hacer unos colegios, organizar las oficinas de los concejales y también organizar, reestructurar el CAM en el piso 1, 2 y 3, que son los pisos que maneja el alcalde. Bueno, un montón de obras que incluso, volver a tener los recursos para pagar, para comprar 40 buses para el mío, otra vez buses para el mío y demás. Entonces, un poco lo que nosotros estamos planteando es que no nos han mostrado bien cuál es la capacidad de pago, pero además que esos proyectos que ellos están planteando, pues no son los proyectos que necesita la ciudad. Es que en algunos casos son más negocios que necesitan los ricos. Ese proyecto no se ha aprobado, pero ya se va a cerrar mañana en la comisión de presupuesto. Lamentablemente tiene mayorías, porque pues ustedes saben que la mayoría de los consejos, de los concejales, pues no le importa la ciudad, sino que lo que les importa es obviamente también mirar cómo van a... Y pues tiene mayorías. El consejo ya tiene mayorías y van a aprobar el empréstito y bueno, lo concreto es que nosotros hemos estado como luchando como pacto histórico para que se baje el empréstito por lo menos a 1,5 billones o 2 billones, que es lo que nosotros creemos es lo estudiado para que se puedan endeudar y que los proyectos pues sean otros proyectos. Y bueno, eso es en términos generales lo que significa el área metropolitana y también el tema del empréstito, así que yo ya más bien dejaría ahí como en punta para que ustedes nos hagan sus... Listo. Ana, muchísimas gracias. Gracias por tener este espacio con nosotros de conversa. Sabemos que ha sido un poco complejo que puedas, digamos, llegar hasta acá, pero aquí estamos para disipar nuestras dudas. Compañeros, compañeras, este es el espacio de palabrear. Si desean levantar la mano, con mucho gusto para que puedan presentar sus preguntas. Entonces, vamos a darle la palabra a Sieva Valle y luego al compañero Luis Alfredo Mancipe. Listo. A Sieva Valle. ¿Ustedes sí me escuchan? Hola, sí, te estaba escuchando, Silvia. Empiezo a dudar de que me escuchan. Listo. Tenían la mano levantada, Enrique. Sí, dale. Ok, gracias. Dale. Sí, una pregunta, Ana. Es la siguiente. En cuanto al área metropolitana, se observó en las diferentes medios de comunicación que solamente Jamundí, Puerto Tejada, que le dieron el visto bueno, pero muchas otras prefieren el no. Sin embargo, el alcalde dice que fue un gran triunfo y todo el cuento. Bueno, la lectura que él hace, y como tú lo mencionaste, por ejemplo, Jamundí, que tiene mayor población en cuanto a urbanización y crecimiento, y que la ubicación geográfica era de gran
pues, para lograr el objetivo. Yo creo que la repercusión en esa misma línea no tiene pues tanto el efecto que ellos pensaban alcanzar con la consulta que se hizo. Pero no sé qué pensarás referente a esa parte. Y lo segundo, en cuanto al empréstito, nosotros como ciudadanos de a pie, ante la situación, como tú la mencionas, que le van a dar el visto bueno de 3.5 millones, ¿qué hay que hacer para apoyarlos a ustedes que están hablando de un empréstito de 1.5 millones? Pues como lo mencionas, los anteriores alcaldes han hecho empréstitos y un gran porcentaje de la obra se han terminado. Y vamos a continuar en la misma, o sea, endeudados y endeudados. Y es preocupante, pues porque tú lo mencionas, nos podemos pasar del presupuesto de lo que se recauda con el predial y pues no van a limitarse lo que tiene que ver con la parte social en cuanto a la distribución de recursos. Gracias. La pregunta, Shirley, es si voy contestando o espero las dos preguntas y las respondo y así o qué. Claro, yo creo que, Ana, esperemos la pregunta, las preguntas de los compañeros en este momento, solo 2 manos levantadas. Le damos la palabra a Luis Alfredo y luego miramos si hay alguien más y así vamos respondiendo por bloques para que te quede más fácil. Listo, Alfredo. Ana, 2 preguntas. Primero, ¿qué relación tiene el ANSO con el tren de cercanías? Es algo que yo he escuchado bastante. Y la otra, ese empréstito que el alcalde piensa hacer, ¿a qué entidad o a qué país lo piensa hacer? Y amarrado allí, es muy difícil. Yo creo que este préstamo lo van a hacer, porque como usted lo comentó ahora, pues ya tiene su gente allí, el consejo lo está apoyando en más del 50% y van a pasar por encima del pueblo. Y entonces allí también queda la pregunta, Enrique, ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo, como ciudadano de pie, para evitar que esta ciudad quede más endeudada de lo que está? Esas serían las 2 preguntas, Ana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, compañeros, compañeras? Bueno, entonces, Ana, yo creo que puede responder esas 4 preguntas. Cada uno hizo 2. Bueno, frente al tema del área metropolitana, pues lo que dice es cierto, ellos están diciendo que pues fue como un triunfo que se pueda consolidar, eso no es cierto, yo les he explicado ahorita porque técnicamente pues lo que conviene es que pues sea una corona que pueda consolidar una mejor articulación. Y pues en ese caso, por supuesto, sí tiene pues pues como, como un hecho metropolitano, porque eso se llama así, un hecho metropolitano, el tren de cercanías es una realidad de un área metropolitana, ¿sí? O sea, el tren de cercanías es lo más fundamental que hoy tiene el área metropolitana y que va a ser una realidad incluso por el gobierno nacional. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los municipios pues tienen que llevar a cabo el tren de cercanías porque va a los municipios que beneficia, ¿no? A los municipios que obviamente beneficia, que es, en este caso tendría que ser Jumbo, pero pues Jumbo decidió no estar, y a todo el tema de incluso Palmira, Candelaria y Jamundí, pero pues que estos tampoco quedaron. Sin embargo, un poco lo que siento que estaría pasando es que le quieren dejar mucho esa responsabilidad al gobierno nacional y pues el gobierno nacional ya ha dicho que va a poner el 70% de ese tren de cercanías, que pues está bien porque pues obviamente sí necesitamos proyectos para la ciudad y eso puede mejorar el tema de movilidad. Entonces, el tren de cercanías es hoy el único hecho real que se tiene de transporte de un área metropolitana. Ahora, frente al empréstito que la pregunta va por el mismo lado, pues yo aquí sí quiero jalarle las orejas porque pues esta concejal y la concejala María y el concejal Zamora cuando estaba, pues lleva como por lo menos 2 meses hablando del tema, haciendo videos, convocando a foros, convocando a plantones y nunca nadie llegó.
¿sí? Entonces, la realidad que tenemos hoy es que solo se asistió a un foro, pero luego cuando se asistieron a las movilizaciones, pues la gente nunca llegó. Y eso pues nos dejó ver ante un gobierno que hoy tiene una legitimidad como pues un proceso que no cuenta con el respaldo popular, ¿sí? Entonces, por eso ellos avanzaron y siguieron y siguieron y siguieron y nosotros lamentablemente no tuvimos la posibilidad de tener una masa y un movimiento social que, pues, porque no íbamos a tener otra posibilidad de hacerle frente a esto, ¿sí? No, no lo íbamos a tener más allá de nosotros, que íbamos a estar ahí en la curul y en el micrófono dando la pelea, con un gobierno que hoy tiene una legitimidad del 58%, con un gobierno que tiene recursos para pagar en el país y en todos los medios de comunicación, y pues y con un señor que obviamente paga redes sociales. Todo el mundo pues ve en sus redes sociales que es el alcalde más chévere, más amable, con una esposa además también súper amable, pues que hoy le dan toda la legitimidad que haga esto, ¿sí? Entonces, yo con esto no quiero decir que ya no tenemos nada por hacer, yo creo que sí hay mucho por hacer, lo que pasa es que ya nos queda pues muy poco margen de acción. Hay que esperar a mañana que ya se cierra el proyecto y ya lo van a aprobar en primer debate para pues mirar si definitivamente ellos van a hacer el ejercicio de aprobar 3,5 billones de pesos y mirar la posibilidad, si una vez aprobado en primer debate, pues podemos generar de nuevo el llamamiento a la movilización. Entonces, eso es como lo que tenemos que hacer. Presión y movilización, no hay de otra. Pero en este caso tendríamos que tener una gran presión y una gran movilización, porque pues ya todos están con el sí, sí, o sea, ya todos los concejales están diciendo que sí. Entonces, sí creo que un poco perdimos como de posicionamiento y de acción. También un poco porque pues nos prima más las movilizaciones sociales nacionales en términos de las reformas que poder decir salgamos a movilizarnos por una cosa mucho más local que incluso nos puede impactar económicamente más a nosotros. Entonces, de pronto también hubo una falla nuestra porque no lo hicimos con más ahínco, no nos movimos más, bueno, ahí, no sé, creo que obviamente las cosas en la política absuelven tanto que uno termina también dejando vacíos y bueno, eso es lo que tenemos hoy. De todas maneras, estamos esperando ver qué va a pasar el día de mañana con la aprobación del primer debate y pues mirar si volvemos como a hacer el llamamiento para tener una movilización fuerte que nos permita decirle al alcalde que no puede endeudar la ciudad por ese valor. Y ya, creo que esa es la respuesta. Es un patrón que se reproduce en las ciudades. Se reproduce los empréstitos. Bogotá, por ejemplo, acaba de endeudarse en 9 billones de pesos. Se reproduce los lenguajes, se reproducen las políticas, se reproducen el aterrizaje incluso en términos de seguridad que tiene que ver con mayores policías y demás. Pero hay detrás de todo esto una intención y es la intencionalidad de querer recuperar el poder. Eso es lo que sigue estando en disputa. ¿Quién tiene el poder y cómo se puede reorganizar estos movimientos para poder recuperar el poder que hoy pues lo tiene la izquierda y los sectores democráticos, pero que también hemos sido muy ineficientes para aterrizar en una realidad ese poder? Entonces ellos, que son muy sabios, porque además llevan muchos años gobernando, saben que tenían que ir a recuperar las ciudades. Y con base en lo que hagan en las ciudades, pues van a tener unas condiciones mejores para poder recuperar el poder nacional. Dentro de ese espacio no veo mucho, pues más bien lo veo como un poco alejado el tema de la conexión con Dilian Francisca, pero sí hay un poder incluso muy patriarcal, porque ahí están todos ellos hombres, tratando de recuperar a partir de una muy buena imagen, pues lo que son ellos como garantía para la ciudadanía. Y con una visión además, con una visión además del tema de la seguridad, ¿sí? Que hay una realidad, que existe el neoparamilitarismo, eso es real.
y que hay una realidad en la que incluso Cali juega un rol muy importante en los temas paramilitares. Es real que peor aún se conectan con el tema del narcotráfico. ¿No me están escuchando? Yo sí te escucho. Ah, bueno, listo, es que Alfredo escribió que esto ha hecho, y aquí voy a conectarlo con otra crítica que tengo, que hoy seamos poder y seamos gobierno, que lamentablemente no lo supimos hacer bien desde un inicio, porque pues creo que un poco nos pasó lo que le pasó a Ecuador, y es que en Ecuador, cuando se logra por primera vez una presidencia alternativa, los movimientos sociales se volcaron a ser parte de estos gobiernos y perdieron su esencia del movimiento social. Entonces, muchos de los procesos que surgieron incluso posterior al estallido social, pues muchos de ellos hoy tienen un trabajo dentro de la administración nacional, un trabajo. Incluso hay muchos otros que ni siquiera eso han podido lograr, pero estos trabajos les ha permitido simple y llanamente resolver su problema individual económico, pero no está conectado con un plan nacional que nos permita acceder a esos trabajos, pero con una mirada política, y yo creo que es ahí en donde nosotros nos rasgamos. Entonces, nos burocratizamos, nos quedamos en la burocracia y encima de todo, pues no aterrizamos un proyecto político nacional. También hay que decirlo, pues al presidente le ha tocado bailar pues con la peor, ¿cierto? El presidente, pues ellos siguen teniendo el poder de los medios, entonces obviamente el tema de los medios han golpeado mucho al presidente, y yo me imagino que él en medio de lo que tiene que resolver, pues ha tenido que sostener incluso el poder con grupos y partidos que no la lucharon, ¿sí? No hacían parte incluso de la visión de nuestro proyecto. En donde creo que es la mayor falla del presidente y del gobierno nacional, en no poder fortalecer los procesos organizativos, porque además también hay que decirlo, pues no son los movimientos sociales enteros los que fueron para allá a tener una mirada de gobierno, sino que fueron algunos líderes que hoy tienen unas buenas condiciones para trabajar, pero que han decidido fortalecer liderazgos individuales, ¿sí? Entonces, un determinado sector se quedó con la SAE y ellos contrataron un montoncito de gente, no mucha tampoco, y con eso ellos han querido hacer política y no está mal, así lo hace Dilian Francisca. ¿Qué ha sido lo que está mal? Pues que no lo hemos hecho de manera articulada y con una intencionalidad de un proyecto político nacional, sino con una intencionalidad de un proyecto individual, porque muchas de esas personas que hoy están haciendo la política desde ese lugar, pues lo que quieren es ser candidatos de una lista al Senado o a la Cámara de Representantes. Entonces, creo que se perdió la esencia del proyecto nacional, no la hemos logrado recuperar, y desde ese lugar, pues ese espectro nacional de la burocracia, pues ha dejado muy solo a los procesos que la siguen resistiendo en los territorios, como por ejemplo Siloé, ¿sí? Entonces la gente territorio sigue dando la pelea y sigue diciendo, no, aquí estamos, la memoria viva, todo lo que pasó, etcétera, 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 pero eso no está conectado con el gobierno nacional. El gobierno nacional no ha dicho, venga, yo miro cómo de verdad ayudamos a fortalecer, y cuando digo fortalecer es con proyectos y con oferta institucional. ¿Cómo lo hace Dilian Francisca? Dilian Francisca ha crecido porque siendo gobierno tiene los recursos para poder llevarle la nacional a los territorios y luego ir a politiquear. Ir a decir, es que como yo le traje a usted la carretera, entonces vote por mí. Y la gente es agradecida porque lamentablemente tampoco hemos tenido una formación política institucional real. Entonces, si me hizo la carretera, pues no, pues yo voto por ella porque me hizo la carretera. O ahora con este tema de Valleín, yo voto por ella porque me puso la peluquería, o yo voto por ella porque me dio la plancha para peinar. O sea, entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que nosotros no supimos aprovechar, y que aún creo que estamos a tiempo, pero que a veces siento no hay como una escucha para poder resolver ese tipo de problemas. Mientras nosotros resolvemos esa situación, ellos avanzan con pasos gigantes y entonces tienen todo un esquema de seguridad. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero el alcalde Alejandro Eder, desde que levanta, habla de la seguridad, al punto de que
la seguridad la acompaña con el tema del control de tránsito, y entonces tenemos un montón de retenes por toda la ciudad, y esa es su visión, y eso es lo que ellos necesitan, porque además también en términos de encuestas, la gente lo que más le preocupa es la seguridad, o sea, a la gente no le importa si cualquier cosa, no, la seguridad, claro, porque hay una percepción creada alrededor del tema de la inseguridad tan grande, y además el tema de seguridad ha sido tema que ha permitido que muchos se elijan, como por ejemplo también Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Que ellos están metidos en resolver la percepción de la seguridad, porque con eso en términos de marketing político se van a volver a reelegir. Y bueno, creo que ahí es donde está el reto, cómo hacer para seguir fortaleciendo el movimiento social, los procesos comunitarios, y desde ese lugar, pues no dejarnos arrebatar el poder, que en última es el objetivo que ellos tienen, arrebatarnos el poder. Y bueno, con las prácticas que históricamente han tenido, que tiene que ver con a veces utilizar el paramilitarismo cuando se tiene que usar. Y bueno, eso creo que en términos generales es como una visión mucho más estructural de lo que nos pudiera estar pasando, y que, como decía ahorita muy bien, pero pues si toca volver a llamar al movimiento, si toca volver a, las veces que sea necesario, volver a concentrar las fuerzas de algo que yo decía en estos días, de volver a la esencia. Esa esencia que la burocracia y también un poco el tufo de haber ganado y toda esta felicidad de haber ganado no nos permitió proyectar valga la redundancia, un proyecto de fuera más allá de 4 años. Muchas gracias, Ana. Compañeros, preguntas, otra ronda de preguntas para la compañera o de comentarios, inquietudes. Seguimos palabreando, maestros, maestras, invitados, invitadas. Alfredo, dale. No, no es una pregunta, es un comentario. Y realmente lo que lo aterra a uno y lo aturde, digámoslo así, es la indiferencia de este pueblo caleño ante las políticas de los políticos, valga la redundancia, ante lo que haga, por ejemplo, la gobernadora o este alcalde en endeudar la ciudad. Y somos un pueblo que camina como con los ojos cerrados, no sabemos para dónde caminamos. Si ese empréstito lo hacen, se acordarán de mí, van a subir mucho el impuesto predial. Y la pregunta, sí, eso es una pregunta, ¿cómo despertar a este pueblo? Esa pregunta me la he hecho toda la vida y no le encuentro respuesta. Ese era mi comentario. Una pregunta dura, ¿eh? Es una pregunta dura porque nosotros somos nosotros somos de resistencias. Nos gustará más el escenario de ese tipo de espacios para la resistencia, o sea, como que tenemos un elogio a la dificultad. A nosotros nos atacan y nosotros salimos a atacar, pero nos dejan tranquilos y les damos espacio a ellos y a ellas, ¿sí? Voy a poner solo 2 ejemplos. Cuando pasó el proceso de paz con las FARC, en ese momento las organizaciones sociales se volcaron al proceso de paz, y eso obviamente está muy bien, pero pudimos aprovechar que estábamos en un momento de calma porque no había una ofensiva contra el movimiento social, y le permitimos nuestra agenda, le endosamos nuestra agenda de movilización a ellos. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Hemos caído incluso en un estado de estarnos movilizando por el tema de las reformas. Pero ¿por qué no estamos movilizando por reformas si pueda que las reformas ya incluso no pasen? El presidente tiene que entender eso. Nosotros lamentablemente no logramos ser poder en el Congreso de la República. Entonces, si yo ya vi que definitivamente no pude ser poder en el Congreso de la República, pues me tengo que dedicar a fortalecer el movimiento, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Pues aterrizar proyectos de la oferta institucional en los territorios en donde los ejecute el movimiento social, en donde se pueda revisar el tema de la soberanía alimentaria, revisar los espacios de formación política. Eso no lo ha hecho el gobierno, porque el gobierno está empecinado en las reformas y nos ponen a nosotros una agenda de salir a defenderle las reformas del gobierno y no de decir, bueno,
¿cómo hacemos gobierno? Yo lo estoy aquí defendiendo, pero también usted, ¿qué es lo que me trae? Perdóneme, pero yo voy a ser muy crítica en ese sentido. Pero ¿qué proyecto hoy se está ejecutando el gobierno nacional que nosotros digamos en este momento ha sido para el movimiento social? Incluso la SAE. ¿Qué le ha entregado la SAE al movimiento social, así sea para reunirse? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer también una crítica. A mí en estos días me cayeron encima muy duro, porque, porque yo hice un comentario en redes sociales en donde dije que si bien a nivel nacional las marchas del uribismo habían sido un fracaso, que en Cali yo no veía que eso fuera un fracaso, que todo lo contrario, Cali, que otrora era una ciudad completamente antiuribista, hoy veíamos mucho más margen de acción del sector del uribismo que lo que nosotros tenemos que hacer. Y me cayeron, y bueno, y dije también, ¿qué pasa con los líderes del pacto histórico que no nos hemos sentado a planear qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para juntarnos y no pensar, miren, la mayoría de congresistas están pensando en cómo reelegirse? No están pensando en un proyecto de país, están pensando en cómo reelegirse, cómo armar la lista, que si el partido, que si las listas. ¿Y qué hemos hecho para poder traer los recursos y aterrizarlos en la ciudad? ¿Qué hemos hecho para poder desarrollar proyectos en donde sean las organizaciones? Y también lo voy a decir desde ese lugar, ustedes son un sindicato y ustedes saben también que uno la política no la hace solamente desde el amor. No la hace uno solamente desde el amor, uno necesita plata para poder hacer política. Y obviamente que eso sea aterrizado en recursos para que la gente desarrolle huertas urbanas, para que la gente desarrolle sus proyectos económicos. No, eso no ha pasado. Entonces, cada que nos dicen, no, hay que salir a marchar, y nos volvemos y salimos a marchar. Sí, todo bien, lo podemos hacer las veces que sea necesario porque esa es nuestra esencia, pero los movimientos sociales no solamente marchamos, los movimientos sociales tenemos proyectos políticos y dentro de los proyectos políticos tenemos que desarrollar proyectos económicos que nos permitan sostener en el tiempo el movimiento. Entonces creo que ahí es donde no hallo como una articulación. Y entonces obviamente yo lo dije públicamente porque estoy cansada de decirlo en privado y voy y lo digo y todo el mundo me dejan visto, no van a las reuniones. Y entonces lo digo públicamente y obviamente pues la esa semana oyó mi llamado de atención y dijo, algunos líderes están cuestionando a su presidente. Y es que nosotros no podemos cuestionar a nuestro presidente. Me pregunto si nosotros no podemos cuestionarlo. O sea, nosotros lo elegimos. Precisamente porque lo elegimos también tenemos el derecho de cuestionarlo. Es que nosotros no estamos callados. Nosotros aquí nunca dijimos, vamos a montar a Petro para luego quedarnos aquí callados. No, nosotros somos los primeros que tenemos el derecho de salir a decirle, señor presidente, resuelva. Y señores líderes del pacto, incluida Ana Erazo, resuelvan. Entonces creo que el debate es muy profundo porque yo sigo viendo que somos una izquierda rezagada, que no entendemos que fuimos poder y que ahora estamos utilizando el ser gobierno para querer quedarnos en curules. Y perdónenme, pero eso es no tener una vocación de gobierno, de poder. Eso es no tener vocación de poder. Eso, darse del histórico pensando en cómo ganan curules para seguir allá gritando como unos loquitos en las curules, ¿no? Y al final no resolver absolutamente nada. Ana, el siguiente comentario. Bueno, nosotros sabemos que el empréstito está en 4 líneas, que es la infraestructura urbana, la salud y la educación, el desarrollo social y la sostenibilidad. Bueno, no sé si deben de haber estudios pues, para poder hacer la implementación de estas 4 líneas. Yo escuchando lo que acabas de mencionar, eh, hago la siguiente pregunta. ¿Esto se puede replantear teniendo en cuenta la situación actual de la ciudad de Cali para mirar como una visión más de mayor impacto a nivel de ciudad? Y la otra, ¿cuál es la visión del gobierno sobre el empréstito de la ciudad en 3.5 billones de pesos? Bueno, ustedes me van a regañar. Se me van a regañar porque van a decir, ay, no, pero Ana
no, pues solamente vino aquí a llorar como una caja de pollos. Pero yo creo que es importante decirlo. A mí se me olvidó responder ahorita una pregunta que conecta con un poco lo que tú estás diciendo. Nosotros igual estamos dando un poco la pelea. Estamos ya en una reunión con el alcalde para decirle al alcalde, bueno, alcalde, ustedes ya van a aprobar su empréstito. Por lo menos dentro de ese empréstito creemos que es importante potabilizar el agua, bueno, mirar el tema de seguridad alimentaria, todo este tipo de cosas. Nosotros incluso planteamos ahí lo de la Universidad del Distrito, bueno, tenemos como unos proyectos que son del Plan Nacional de Desarrollo, que se las vamos a seguir insistiendo a él, pues que si ya van a aprobar su empréstito, que por lo menos considere tener esos proyectos en mente. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero sí creo que es clave que se pueda tener en cuenta que una vez aprobado el empréstito no es que ya hayamos perdido la batalla, sino que pues una vez aprobado el empréstito, todo lo contrario, es una oportunidad y una posibilidad extra para poder hacer algo que se llaman las veedurías. Son esas veedurías, pues son los escenarios que se conforman y que están legalmente, están en el marco de la ley para poder hacer los ejercicios de exigibilidad de rendición de cuentas. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos una posibilidad de que esos proyectos que se hagan, pues de verdad sean proyectos que no se estén robando la plata y que con esa plata luego quieran hacer campañas, sino que nos digan que eso sí se está invirtiendo como tiene que ser. Pero también de empezar a exigirle al alcalde de las formas y métodos de pago pues del empréstito y estar valorando que la ciudad no vaya a caer en una situación de ley de quiebras. Entonces creo que ese tema es clave, lo que nosotros queremos decirles es que vamos a seguir insistiendo en esos proyectos y que creo que es la oportunidad para que apenas pase el proyecto en primer debate, pues podamos tener una oportunidad mínima de movilización. Antes del segundo debate, que si bien estoy segura ya no va a resolver nada, porque lamentablemente digo, ya no va a resolver nada, en lo que no se hizo en primer debate ya lo lloramos, porque ya teniendo mayorías y ya habiendo procesos de negociación entre alcalde y concejales, pues ahí ya no hay mucho que hacer, a no ser que nosotros volvamos a hacer un estallido social y lo frenemos. Entonces, creo que por esa línea lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en que esa plata se invierta bien y que al menos si ellos tienen una visión de que eso va a generar empleo, pues que de verdad genere empleo, que de verdad, pues obviamente, y ahí también hay que hacer un ejercicio de veeduría porque los empleos no pueden ser únicas y exclusivamente para que ellos politiquen y se reelijan, sino que sea una cosa abierta, transparente, en donde toda la ciudadanía incluso pueda participar de ser parte del aterrizaje de los empleos que obviamente sí van a generar esos proyectos, porque eso sí va a generar empleo, eso no digamos que no, o sea, el keynesianismo lo que ha dicho es que ese tipo de obras lo que hace es que promueve la economía en torno a que genera empleo y al usted tener empleo y tener ingresos, pues obviamente va a tener poder adquisitivo para seguir comprando y con eso pues recirculando la economía. No sé si más bien lo que tenemos que hacer es como desde nuestras curules seguir insistiendo en crear esas veedurías y seguir haciendo los escenarios que nos puedan permitir, pues en momento dado, estudiar y también movilizarnos aquí. Y un elemento supremamente clave, y ahí sí, pues hacemos el llamado a toda la ciudadanía, es a que pues también hagamos la contraparte en el tema de comunicaciones. Porque pues ellos pues sí tienen mucha plata para pagar pues pautas publicitarias y demás y vainas en el país, pero nosotros lamentablemente nos quedamos con los mismos 100 likes que toda la vida nos han puesto. Entonces usted mira, póngase a mirar mis redes sociales o las de Mauricio o las de María, bueno, las de María menos porque ya está pues obviamente recién llegando, no pasamos de 100 likes. Y más allá de los likes es ¿a quién le llega esa información? No tenemos listas de difusión, la ciudadanía ni se entera. Entonces, sí creo que nos toca pues acudir
a nuestras redes sociales. Cuando digo no, redes sociales no del Instagram y eso, sino de la red que yo tengo dentro de la sociedad, poderle contar a mi mamá, a la gente, mira, aquí está pasando eso, para tener una muy buena estrategia de comunicación popular, alternativa, que nos permita hacer la contra al alcalde de la ciudad y que la gente se entere, pues, de verdad, de qué está pasando. Ana, mira que yo te escuchaba a propósito de lo último que hablábamos de esta figura de Eder, y es que, claro que hay candidatos buenos, sí, no, eso no lo vamos a negar, pero hay una gran diferencia con la derecha y con nosotros, y es que ellos no apuestan a vendernos la imagen de un candidato bueno. Hay un término que leí hace mucho rato a propósito, pues, de la postura decimonónica, de la política decimonónica, y el término hacía referencia a la cuadratura del bien. Entonces, estos personajes reúnen todas esas cualidades. O sea, el personaje político, como estas figuras de los Char, como esta figura de Uribe, como esta figura de la María Fernanda Cabal, y bueno, y estos otros personajes, son figuras que pasan de lo bueno, por decirlo de alguna manera, porque tienen esa cuadratura que se llama la cuadratura del bien. Son blancos, ¿sí? Son católicos, o sea, tienen unos principios que profesan, son ricos. En el siglo XIX, pues era el terrateniente, ¿cierto? Hoy hablamos del empresario, que representa, que tiene un poder adquisitivo muy grande, y bueno, y toda esta cuestión. Y por último, que son heterosexuales, con una familia, un hogar. O sea, esto pareciera que no es como tan, ¿qué es lo que está diciendo ella? Eso no es relevante. Es muy relevante porque este candidato se pasa de bueno. Cojamos de ejemplo al alcalde. El alcalde tiene una esposa, lo dijiste, una esposa carismática. Yo a ella la he visto hasta en videos de contándonos de aplicaciones para hacer el rosario, para rezarle a la Virgen María. Y pareciera tonto, pero esto no es tonto. Es esa perfección y esa cuadratura del bien que todo pueblo debería desear de estos candidatos que tenemos. Mientras que cuando uno ve intervenciones del presidente Petro y se va a los mensajes, se encuentra la gente diciendo, ese es el diablo, eso no sé qué. Y uno se ríe y dice, esto es una bobada. No, esto no es una bobada, porque hoy las iglesias hacen un trabajo, y de ese trabajo lo que está mostrando este candidato de la derecha es que es la perfección. Hay un prestigio, compañeros y compañeras, mientras que el otro representa todo eso malo. Uy, mire, es homosexual, por ejemplo. Ay, mire, es negra. ¿Sí ve? Es decir, no creamos que eso no es importante. Sí es importante porque en un país como en Colombia, que hace falta la formación, pues esto va a tener mucho que ver. Entonces, cuando vemos esos candidatos perfectos, yo no sé si ustedes recuerdan al Char tocando un instrumento y cantando, o sea, no, pues, escucha, hasta cantante salió. Usted empieza a ver todas estas bondades y se convierte en un personaje respetado, querido por la ciudadanía, que incluso pone en duda que pueda no ir al Senado, incapacitarse todo el tiempo, robarse la plata, votar en contra del pueblo. Eso pareciera que pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque se nos ha venido trabajando, se nos ha venido instalando, y seguimos jugando en contra con toda esa otra imagen que representarían los que son, digamos, los que están haciendo la oposición desde una postura de izquierda, ¿cierto? Son todo lo contrario a esa cuadratura del bien. Tiene una, tiene dos, pero no tiene las cuatro. Yo creería que desde ahí el movimiento social pues es clave, porque tengamos claro el lugar desde el que estamos ejerciendo esa resistencia, y es desde la periferia. Nosotros no somos el centro del poder, hemos sido esa periferia, eso otro que no reúne esa cuadratura del bien, pero es que esa cuadratura del bien no es natural. ¿Quién la instaló? ¿Quién dijo que eso era? ¿Ves? Y creo que en un país como Colombia, donde se han vulnerado los derechos, donde a la gente se le ha eliminado, esto a sangre y fuego, esto no es ni siquiera hiperbólico que estoy diciendo o estoy utilizando alguna metáfora, no, aquí se ha eliminado a la gente a sangre y fuego. Pues creo que basta de dejarnos negar, basta de dejarnos negar, y hay que salirle al paso a este tipo
de imágenes y de personas tan perfectas y tan maravillosas que solo en ellos reúnen todo el bien que se necesita para que sean capaces de gobernarnos. Me parece que es también una reflexión que no hace la izquierda. Y cuando uno ve a estos personajes, tiene que mirarlos también desde esos discursos cargados de moralidad, desde esos discursos donde ellos son los transparentes y los otros no, donde estos son, como lo es, casi a la película de los superhéroes, hay unos buenos, hay unos malos, vamos a salvar, ¿cierto? Vamos a salvar a Colombia en fin, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de avanzar, porque mientras ellos sí tienen claro dónde radica, digamos, cierta magia de esto, del prestigio, nosotros estamos pensando en cosas niñas, pequeñas, lo que vos decías, la curul, el próximo periodo eleccionario y que por lo menos alcance los 4 años. No, ellos piensan en largo alcance. Cuando llegan, nos cuesta mucho volverlos a sacar. Creo que son tareas. No sé si estoy equivocada, pero escuchándote, y cuando veo las noticias, yo digo, no, yo encuentro mucha moralidad aquí, y luego lo replica la iglesia, y luego las bodeguitas juridistas, o sea, esto no es al azar, compañeros. Hay toda una estrategia de comunicación, de instalar ideas. Este es tan bueno que aunque sea de derecha, este es bueno. Vea, su esposa reza el rosario. Qué bueno. Ah, vea, lo eligieron y mire lo que hace, va a misa. No sé, Ana, si yo estoy como disvariando, No, pero estaba para como que... nada. No, no tengo nada que decir porque Shirley cierra muy bien, hace un análisis muy profundo y nada, yo solamente diría que primero invitadísima a nuestra escuela, Shirley, hágame el favor, para que vayan y nos acompañen en la escuela. Y bueno, todas las compañeras que quieran, ahorita les mando el link pues, si se quieren inscribir. Y nada, yo creo que más allá, o sea, yo no quiero, y vuelvo y digo esto, no quiero que ahorita se vayan como, ay, no, ya no hay nada que hacer. No, Entonces, no, no para nada, todo lo contrario. Que decir, ah, sí, esto es lo que está pasando. Entonces, vamos a seguir trabajando porque yo también debo decirlo, quizás en medio de mis cosas más desde lo institucional, pues no volví ni siquiera a acompañar las luchas sindicales, ¿sí me entiendes? Entonces, nos toca volver a juntarnos. En medio de todas las dificultades que tenemos, nos toca volver a juntarnos y nada, seguir trabajando. Y pues muchas gracias al compañero que pues ahorita habló, no me acuerdo el nombre, perdón, pero que fue muy bonita, pues como que nos da mucho aliento para seguir trabajándola y nada, yo lo que sí quiero es que no nos quedemos solamente en estos análisis, sino que pues le camellemos y lo trabajemos. Y bueno, si hay alguna acción frente al tema del empréstito, nosotros les avisamos, pues para que nos puedan acompañar y también ustedes cuando necesiten algún espacio o reivindicación o ir a apretar o lo que sea, también estamos en disposición para ello. Bueno, Ana, muchas gracias. De verdad que ha sido un espacio rico de conversa. Gracias por estar aquí. Creo que seguiremos en contacto, lo tengo muy claro. A mis compañeros decirles que no se me desconecten. Ana, gracias. Yo voy a dejar la grabación hasta aquí. Y bueno, no, yo creo que conversaciones de ciudad y todas las que vengan estamos para ello. Entonces, chévere podernos seguirnos encontrando. Sabíamos que estabas bastante ocupada, hiciste todo lo posible por quedarte con nosotros hasta el final, lo valoramos, porque no se trata de la cantidad de gente que se conecten, sino de la posibilidad de reivindicar la palabra. Este espacio nació para eso, para decir, los maestros podemos estar atareados, estamos, por ejemplo, fin de año, todo el mundo está en el cierre, muchas cosas, pero démonos un espacio para conversar, para palabrear, para salirnos de lo rutinario y que nos vayamos pensando y haciendo reflexiones que también son reflexiones que debemos llevar al aula. Entonces, muchas gracias a ti por participar y bueno, por copiarnos siempre.